Como todos los años, me dispongo a ofrecerles el primer balance de la operación salida y retorno de vacaciones. Este balance intermedio recoge las cifras de movilidad y de accidentalidad del mes de julio. El 6 de septiembre daremos las cifras totales del conjunto del verano. Antes de nada, señalar que el próximo fin de semana esperamos un aumento generalizado del volumen de tráfico, ya que coincidirá quienes salen de vacaciones durante el mes de agosto con aquellos ciudadanos y ciudadanas que vuelven de sus vacaciones disfrutadas durante el mes de julio. Así que, por favor, precaución. Hasteko Euskadiko uda operazioko fluxu nagusia ikusiko dugu, nazioarteko trafikoa dakizuen bezala. Hilabete honetan, ehuneko 2,5eko gehikuntza izan da aurreko urteko hilberaren aldean. Itsasartea igoratzeko operazioaren ondorioz, Euskaditik urtero igarotzen dituen fluxuez hitz egiten ari gara, batez ere Afrikako iparralderantz eta neurri txikiagoan Portugaleko hegoalderantz. Zehazki, orain arte, 1.900.000 joan etorri erregistratu dira Biriatuko muga pasabidean norazko bakoitzean. Joan den ekainaren 28ko prentsaurrekoan aurreratu nuenez, aurreikuspenen arabera, Euskadik 2 milioi joan etorri baino gehiago izango ditu uda osoan eta beste horrenbeste nazioarteko joan etorrietan. Oraingoz, norabide horretan goaz. Comenzamos por el flujo principal en Operación Verano en Euskadi, que es, como todos ustedes saben, el tráfico internacional. Durante este mes se ha experimentado un aumento del 2,5% con respecto al mismo mes del pasado año. Estamos hablando de esos flujos que cada año atraviesan nuestro país, Euskadi, derivados de la operación Paso del Estrecho, sobre todo rumbo al norte de África y en menor medida al sur de Portugal. En concreto, hasta la fecha se han registrado 1.900.000 desplazamientos por el paso fronterizo de Biriatu en cada sentido. Como adelanté en la rueda de prensa del pasado 28 de junio, la previsión apunta a que Euskadi registre algo más de 2 millones de desplazamientos de ida y otros tantos de vuelta en tránsito internacional a lo largo de todo el verano. Por el momento, como digo, vamos en esa dirección. Naiz eta fluxu nagusia Frantziatik Euskadira datorrena izan, gogoratu nahi dut abuztuaren 11 arte Olinpiadak ospatzen direla Parisen, eta beraz, fluxua kontrako noranzkoan handitu daitekeela. Gainera, kirol ekitaldi hori dela eta, Frantziako jendarmeria kontrolak areagotzen ari da Biriatuko ordainlekuan, Frantziarako noranzkoan eta beraz, autoilarak sor daitezke. Komeni da kontuan hartzea, abuztuaren 11 arte ondoko herrialdera doazenek. Aunque el mayor tránsito se registra de Francia a Euskadi, quiero recordar que hasta el 11 de agosto se celebran las Olimpiadas en París, por lo que puede verse aumentado el flujo en sentido contrario. Además, con motivo de este evento deportivo, la Gendarmería francesa está intensificando los controles aquí en el peaje de Biriatu en sentido Francia, por lo que podrían registrarse retenciones. Conviene que lo tengan en cuenta quienes se dirijan hacia el país vecino hasta el próximo 11 de agosto. Adierazi behar da, halaber, Eusko Jaurlaritzak bigarren urtez jarraian parte hartu duela Bidasoaldeko mahaiaren udako dispositiboan. Erakunde arteko mahaiak honako hauek jasotzen ditu. Oinaurreko apesortziko irtera iztea Irunen, une jakin batzuetan hiriko trafikoa ez blokeatzeko. Bai eta eragileen eta erakunden artean etengabe informazioa trukatzea ere ekintza esparru gisa. Nola nahi ere, itxiera hori egiten denean, gidariei jakinaraziko zaie, mezularitza aldakorreko panalen bidez 011 edo Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzaren X kanalaren bidez, lehengo Twitter kanala. Señalar asimismo que el Gobierno vasco ha vuelto a participar por segundo año consecutivo en el dispositivo de verano de la Mesa de Bidasoaldea. Esta mesa interinstitucional contempla el cierre del acceso de la AP8 de Oñaurre en Irún en momentos puntuales para evitar el bloqueo del tráfico urbano, así como el permanente intercambio de información entre agentes e instituciones como marco de acción. En todo caso, al efectuarse dicho cierre, se informará a todas aquellas personas conductoras a través de los paneles de mensajería variable, el 011 o el canal de X de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, antiguo Twitter. Barne fluxuei dagokionez ere igoera txiki bat ikusten da iazko datuekin alderatuta. Ohikoa denez, fluxu handienak
A8an izaten dira, Kantabriarako noranzkoan batez ere eguraldia lagun denean. Orain arte, iaz baina uneko 2,5 trafiko gehiago erregistratu da egun horietan. Puntu hori funtsezkoa da, eta laugarren urtez jarraian berriro jo dugu hitzartutako garabi zerbitzura, matxuratutako edo istripua izan duten ibilgailuak azkar kentzeko, arintasuna errastuz. Uztailean, zerbitzu horrek 9 aldiz esku hartu behar izan du, 7 aldiz matxuragatik eta beste 2 istripuagatik. En cuanto a los flujos internos, también se observa un ligero aumento respecto al año pasado en estas fechas. Como viene siendo habitual, los mayores flujos se registran en la A8 dirección a Cantabria, sobre todo cuando el tiempo acompaña, ya que son muchas las personas que tienen unas segundas residencias en esta comunidad vecina. Hasta el momento se ha registrado un aumento de un 2,5% con respecto al tráfico del pasado año en estas fechas. Este es un punto clave en el que hemos vuelto a recurrir por 4º año consecutivo al servicio de grúa concertada para retirar rápidamente los vehículos averiados o accidentados, favoreciendo la fluidez. Durante julio, este servicio ha tenido que intervenir en 9 ocasiones, 7 por razones de avería y 2 por accidente. También observamos diferentes incrementos. Hacia Iparralde, un 2,6% más que respecto al existente el año pasado, hacia Burgos-Madrid, un 2,4% más, y hacia Navarra, 1,25% más. Biktimen kopuruei dagokienez, irteera operazioa hasi zenetik, ekainaren 28an, 3 pertsona hil dira trafiko istripuz Euskadin. Bata ekainean eta beste 2 uztailean. 2 Gipuzkoa izan ziren eta bestea Bizkaian. Iaz berriz, uztailean 5 pertsonak hil ziren. Beste behin ere, errespetu osoa eskatu behar dut errepidean zaurgarriak diren kolektiboekiko. Motorzaleak, txirrindulariak eta oinezkoak. Besteak beste, horiek baitira istripuz gero bizia galtzeko edo larri zauritzeko arrisku handiena dutenak. Por lo que respecta a las cifras de víctimas, desde el inicio de la operación salida el pasado 28 de junio a las 15 horas, 3 personas han perdido la vida en accidente de tráfico en Euskadi, 1 en junio y 2 en julio. 2 de ellas en territorio guipuzcoano y otra en Vizcaya. El año pasado, en el mes de julio, fallecieron 5 personas. Una vez más, debo de pedir el máximo respeto a esos colectivos muy vulnerables en carretera, no solo motoristas, sino también ciclistas y viandantes, entre otros, ya que son los que más peligro tienen de perder la vida o resultar heridos graves en caso de accidente. En este sentido, recalcar que desde el Gobierno vasco trabajamos en una visión cero víctimas y que es responsabilidad de todos y de todas hacer de las carreteras vascas un lugar seguro. Sin más, insistir en pedir prudencia a todos y todas las conductores y conductoras. Recordar que es importante consultar el estado de las carreteras antes de salir de viaje. Pueden hacerlo a través del teléfono 011 de atención 24 horas, así como en la página web de tráfico o en las redes sociales. Además, es aconsejable asegurar el buen estado del vehículo, evitar comidas copiosas para prevenir la somnolencia, así como el consumo de alcohol, bromas o cualquier otro medicamento que pueda afectar a la conducción, adecuar la velocidad a las circunstancias del tráfico y de la vía y seguir siempre las indicaciones de la Ertzaintza, mantener las distancias de seguridad y realizar esos descansos cada 2 horas o, en su defecto, cada 200 kilómetros.